Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la juventud de nuestra familia. Vamos a hablar de ellos y de ellas, los jóvenes de nuestra familia. Sí, porque nosotros en la juventud a veces tenemos tendencia a ser olvidadizos. Nos olvidamos de alguien y no es precisamente de un familiar, aunque eso suele suceder también muy a menudo. Y no tiene de pronto trascendencia, no tendrá un significado demasiado importante, aunque las personas muchas veces se quejan, ¿no? De que me tienes olvidado o me tienes olvidada, no me llamas, no me escribes, no hablamos. Y si eso sucede con las personas, bueno, el tema de hoy es para alguien más, porque te has olvidado de alguien. Ese alguien es alguien muy especial. Ese alguien es alguien que tiene más trascendencia. Ese alguien es el Señor Jesucristo. Para nuestra reflexión de hoy vamos a tomar unos versos en la palabra del Señor. Vamos a leer en Eclesiastés el capítulo 12, los versos del 1 al 8. Dice la Biblia: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Son unos versos muy bonitos allí en la palabra del Señor. Y seguramente que usted ya los ha leído también. Usted los habrá leído porque de pronto en los servicios de jóvenes en los templos se ha predicado mucho sobre Eclesiastés capítulo 12 y sobre todo el verso 1. Sí, porque allí dice algo de lo cual estábamos hablando anteriormente. Y es que nos hemos podido olvidar de alguien. En la juventud, y no solamente en la juventud, en los años maduros y aún en la vejez, podemos olvidarnos de nuestro Creador. Y estos versos que acabamos de leer nos invitan definitivamente a hacer una reflexión, a meditar, a hacer un alto en el camino y darnos cuenta que la palabra del Señor Jesucristo nos está indicando que no podemos ser olvidadizos con el Señor Jesucristo, nuestro Creador, porque la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué será que dice eso la Biblia, de acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud? Yo creo sencillamente que es porque los años se pasan muy rápido. Los años, cuando nosotros estamos niños,
de pronto queremos ser ya adultos, pero cuando pasamos cierta edad, ya no queremos ni que llegue el día de nuestro cumpleaños, porque nos parece que fue ayer que cumplimos años y ya estamos cumpliendo uno más. Bueno, los años se pasan y se pasan muy rápido, pero ¿qué será lo que hay que hacer en la juventud? ¿Por qué la Biblia y sobre todo este verso de la palabra del Señor? Salomón escribió esta palabra inspirado seguramente por el Espíritu Santo y nos dejó esto allí en la Biblia para nuestra meditación. ¿Por qué será que debemos acordarnos de nuestro Creador en la juventud? Bueno, algunas veces los jóvenes tenemos, o cuando nosotros fuimos jóvenes, tenemos o tuvimos una tendencia de ser olvidadizos con el Señor. Y quizás comenzamos a caminar en el camino del Señor y de pronto flaqueamos, de pronto nos deslizamos y hicimos un alto y no seguimos caminando, no avanzamos más, no fuimos más allá. Y eso es muy peligroso, porque en ese tiempo en el cual no fuimos más allá, en el cual no seguimos avanzando con el Señor Jesucristo de nuestro lado, asidos, tomados de su mano, nos había podido sorprender la muerte. Y es por eso que hoy debemos hablar acerca de eso, de acordarnos o que los jóvenes de nuestra familia y las jóvenes de nuestra familia se acuerden de su Creador, de nuestro Creador, en los días de su juventud. ¿Por qué? Antes que vengan los días malos. ¿Será que van a venir días malos? Creo que sí. Está escrito en la Biblia. Y si lo dice la Biblia, debemos creerlo. Lo dice la palabra del Señor. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuáles años? ¿Será la vejez? ¿Será la edad de adulto mayor? Entonces no sabemos cuáles años son los que van a llegar cuando vamos a decir que no tenemos en ellos contentamiento. Para algunas personas puede ser la edad adulta mayor y para otros puede ser la vejez, en los que de pronto ya dicen que o pueden darse cuenta que perdieron mucho tiempo en su juventud para caminar con el Señor, que debían haberse entregado al Señor Jesús, que debían haber entregado sus vidas al Señor Jesús cuando estaban más jóvenes, porque ya no tienen fuerzas, porque ya están cansados, porque ya están enfermos, porque ya están próximos a morirse. Y de eso es que nos habla la Biblia precisamente, que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes que vengan esos años en los cuales nosotros no tenemos o no vamos a tener contentamiento. Y se deja venir como un resumen desde el verso 2 hasta el verso 7 de lo que le puede suceder al hombre en la vida, empezando desde la juventud. Porque dice que antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, como que antes que se pasen todas las oportunidades y antes que se pasen esos momentos de brillantes y de buen ánimo, de mucha tenacidad, de mucha sagacidad, de mucha energía en la juventud. Cuando temblarán los guardas, dice, de la casa, o sea, cuando ya no hay fuerzas para vigilar de lo que aún tenemos nosotros, porque temblarán los guardas de la casa, dice la Biblia, y se encorvarán los hombres fuertes. Cesará la energía en el ser humano, se le van acabando las fuerzas. Cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Cuáles son los que miran por las ventanas? Pues los ojos. Cuando usted ya necesita usar lentes, cuando usted ya necesita usar las
las famosas gafas para poder leer aún la palabra del Señor. Cuando se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando el ser humano ya no puede ni dormir, sino que o mejor se levanta muy temprano porque ya no puede conciliar el sueño. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, cuando le sobreviene eso al ser humano en su edad adulta y en su vejez. Ya no tiene la energía del joven, ya no tiene las fuerzas del joven. Y entonces es lo que está recomendando la Biblia. Y florecerá el almendro. Se ha hablado acerca de canar, que nos salen canas. Se nos fue el color oscuro del pelo. El pelo negro ya no lo tenemos porque floreció el almendro, es lo que se ha interpretado siempre, como que empezamos a canar, empezamos a envejecer. Y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Eso es lo que sucede también en la vejez. Ya no hay ganas de comer tampoco. La persona pierde su apetito. El ser humano ya no tiene como un deseo por vivir, no tiene fuerzas, no tiene ánimo. Nada le parece bueno, ni aún el propio alimento, su propia comida. Porque el hombre va a su morada eterna, ¿se da cuenta? Es un resumen de lo que le puede suceder al hombre, aún desde su juventud hasta la ancianidad. Porque el hombre va a su morada eterna. ¿Cuál es su morada eterna? Pues le toca morirse. Va al sepulcro y los endechadores andarán alrededor por las calles, o sea, los que lamentan, los que lloran el féretro, los que lloran compadecidos por un hombre o una mujer que murió. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente porque no hay fuerzas para cargarlo y la rueda sea rota sobre el pozo. Cuando todo lo que nos ha ido bien en la vida se comienza a disminuir, se comienza a acabar. Y entonces ese es el resumen que nos da estos preciosos versos en el capítulo 12, desde el verso 2 hasta el verso 7. Y dice la Biblia, y el polvo vuelva a la tierra, o sea, el ser humano, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Tremendo eso, ¿verdad? Y termina el verso 8 diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Cuando nos afanamos tanto en la vida, cuando en la juventud no tenemos tiempo para orar, para Dios, para el Señor Jesucristo, porque nos olvidamos de Él, para darle gracias por la vida, por la paz, por la salud, por el bienestar que tenemos, por la familia que tenemos. Y no hay tiempo para eso porque nos hemos ocupado en otras muchas cosas sin mucho valor. Este resumen en el capítulo 12 de Eclesiastés, desde el verso 2 hasta el verso 7 o hasta el verso 6, porque el verso 7 dice, cuando ya se ha acabado todo, el polvo vuelva a la tierra. Porque es que eso es lo que es el ser humano. Somos polvo. Vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Mucho cuidado, usted que piensa que con la muerte todo se acaba. Mire lo que dice la Biblia. O es decir, que todo se acaba para el ser humano y que allí se terminó todo y quedó como prácticamente un animal. Pues no. La Biblia dice que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Seguramente ese espíritu, esa alma, va a tener que dar cuentas a Dios de lo que hizo aún desde su juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
Pongámosle cuidado a la palabra del Señor para que, como dice la Biblia, cuando nos llegue la hora de morir, entonces vamos a ser polvo como éramos y el espíritu nuestro vuelva a Dios que lo dio para recibir nuestra recompensa. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.